Ella compró aquella cabaña para morir en paz, pero al levantar la trampilla del suelo, encontró a una niña apache amarrada en la oscuridad. Su corazón roto sintió algo imposible, ganas de vivir. Al liberar a la niña, no sabía que se liberaba a sí misma y encontraría el amor verdadero. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El viento que recorría las colinas áridas de Nuevo México en 1883 arrastraba polvo rojizo y el olor seco de la tierra sedienta. Isadora Hale descendió del carro de provisiones con movimientos lentos, calculados, como si cada gesto le costara más energía de la que le quedaba. Tenía 32 años, pero sus manos mostraban las marcas de 40. Los años como enfermera en campamentos militares le habían enseñado a cocer carne, a preparar infusiones para la fiebre, a sostener la mano de hombres que morían lejos de casa. También le habían enseñado que algunas heridas no cierran nunca. El sol de mediodía caía sobre el pequeño valle donde se alzaba la cabaña de pino que acababa de comprar. Era una construcción tosca, de troncos mal ensamblados y ventanas estrechas que no dejaban pasar suficiente luz. El techo de tablones se había combado en el centro por las lluvias y el viento, y la cerca que rodeaba el terreno yacía caída en varios tramos. Detrás del edificio principal se veía un cobertizo carcomido por la humedad y un pozo de piedra con el brocal agrietado. Isadora observó todo aquello sin sentir decepción ni esperanza, solo reconocimiento. Aquí puedo desaparecer, pensó, mientras el vendedor, un hombre bajo de bigote ralo y ojos inquietos, le extendía las llaves. Eran 2 piezas de hierro oxidado atadas con un cordel sucio. El hombre no la miró a los ojos cuando le entregó los papeles de propiedad. Había algo en su prisa por irse que Isadora notó, pero no indagó. En las últimas semanas había aprendido a no hacer preguntas. Las preguntas atraían conversaciones, y las conversaciones atraían miradas de lástima o desprecio, ninguna de las cuales deseaba volver a soportar. El carruaje se alejó levantando una nube de tierra, y ella se quedó sola en el silencio. Solo el zumbido de las cigarras y el crujido lejano de algún arbusto mecido por el viento. Tomó su baúl de cuero, el único equipaje que poseía, y caminó hacia la puerta. La madera estaba hinchada por la humedad y tuvo que empujar con el hombro para abrirla. El interior olía a cerrado, a años de abandono. El suelo de tierra apisonada estaba cubierto de huellas de ratones y el hogar de piedra conservaba cenizas grises de algún fuego antiguo. Dejó el baúl junto a la pared y comenzó a recorrer el espacio. Una mesa desvencijada, 2 sillas con asientos de cuero resquebrajado, un catre con el colchón de paja destrozado. En el rincón más alejado, cerca de la ventana trasera, había un armario con puertas que colgaban de bisagras oxidadas. Abrió los cajones vacíos y encontró solo telarañas y el caparazón seco de un escarabajo. Nada útil, nada que le dijera quién había vivido allí antes. Fue al buscar agua en una jarra de barro que tropezó con algo blando bajo sus pies. Miró hacia abajo y vio que una alfombra raída cubría parte del suelo. Era un tejido desgastado con un patrón indefinido de líneas rojas y ocres. Al moverla con el pie, sintió que algo debajo no era sólido. Se arrodilló, apartó la alfombra y descubrió una trampilla cuadrada con una argolla de metal empotrada en la madera. El corazón le dio un vuelco sin razón aparente. Había algo en esa trampilla que le producía una sensación extraña, como si el aire mismo le advirtiera que no debía abrirla. Pero Isadora Hale había dejado de escuchar advertencias hacía mucho tiempo. Sujetó la argolla con ambas manos y tiró. La madera gimió y se levantó con un crujido.
Debajo apareció una escalera que descendía a la oscuridad. Un olor a tierra húmeda y cuero viejo subió hasta ella. Permaneció inmóvil, escuchando. Nada, solo el silencio denso de un lugar cerrado durante mucho tiempo. Bajó los primeros peldaños con cuidado. La luz del mediodía apenas penetraba en el sótano y tuvo que esperar a que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Poco a poco las formas comenzaron a distinguirse. Paredes de adobe sin enlucir, vigas de madera sobre su cabeza, algunos costales apilados contra la pared del fondo, y entonces la vio. En el rincón más alejado, atada con correas de cuero a un poste de madera, había una niña. Isadora sintió que el mundo se detenía. La criatura tenía los ojos cerrados, la respiración entrecortada, la piel brillante de fiebre. Su cabello negro caía sobre el rostro en mechones húmedos de sudor. Llevaba un vestido de algodón rasgado y sucio, y alrededor del cuello colgaba un amuleto de semillas enhebradas en un cordel trenzado. Las muñecas estaban marcadas por las correas que la mantenían sujeta al poste, líneas rojas sobre la piel oscura. Isadora bajó el resto de la escalera con el pulso acelerado. No pensó, no calculó. Solo actuó como lo había hecho cientos de veces en campamentos llenos de heridos. Se arrodilló junto a la niña y le tocó la frente. La fiebre era alta, peligrosa. Los labios estaban agrietados y la respiración sonaba seca, rasposa. Con dedos temblorosos comenzó a aflojar las correas. El cuero estaba rígido y los nudos apretados, hechos por alguien que no quería que la niña se soltara. Tardó varios minutos en liberarla. Cuando finalmente logró quitar las ataduras, la criatura abrió los ojos. Eran oscuros, profundos, llenos de miedo y desconfianza. Isadora sostuvo su mirada sin apartar la vista. «No voy a hacerte daño», murmuró en voz baja. La niña no respondió. Solo la observó con esa intensidad que tienen los animales heridos cuando no saben si quien se acerca viene a salvarlos o a terminar lo que otros comenzaron. Isadora rasgó un trozo de su falda y lo humedeció con saliva. Limpió con cuidado las marcas de las muñecas, notando cómo la piel estaba inflamada y caliente. Necesitaba agua limpia, ungüentos, vendajes. «¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. La niña la miró durante un largo momento. Finalmente, con voz ronca, susurró: «Nayeli». Luego agregó tan bajo que Isadora apenas lo escuchó: «Kael». El nombre quedó suspendido en el aire húmedo del sótano. Isadora no sabía quién era Kael, pero el tono con que la niña lo pronunció le dijo todo. Era alguien importante, alguien a quien esperaba, alguien que vendría por ella. Asintió lentamente y comenzó a incorporar a Nayeli con cuidado. La niña era ligera, demasiado ligera para su edad. El cuerpo ardía y temblaba al mismo tiempo. La cargó en brazos y subió la escalera con pasos medidos para no lastimarla más. La luz del mediodía inundó el rostro de Nayeli cuando salieron del sótano. La niña entrecerró los ojos y dejó escapar un gemido bajo. Isadora la llevó hasta el catre, apartó el colchón destrozado y extendió su propia manta. Acostó a Nayeli con cuidado y corrió al pozo. El agua que subió en el cubo estaba fresca y clara. Mojó un trapo limpio de su baúl y comenzó a refrescar la frente de la niña, el cuello, las muñecas. Mientras trabajaba, la mente de Isadora se movía con rapidez. La pulsera de cuero con marcas tribales en la muñeca de Nayeli, el amuleto de semillas, el cabello negro como ala de cuervo. La niña era apache, y si estaba atada en ese sótano, no era por casualidad. Alguien la había puesto ahí. Alguien que sabía que Isadora compraría la cabaña sin hacer preguntas. El precio bajo de la propiedad cobraba sentido ahora. Abrió su baúl y sacó el estuche de curativos que había conservado de sus años como enfermera. Frascos de tintura de caléndula, vendas enrolladas, un pequeño cuchillo con mango de hueso, una bolsita de corteza de sauce seco.
Preparó una infusión hirviendo agua en el hogar y machacando la corteza en un mortero de piedra. El aroma amargo llenó la cabaña. Cuando el líquido se enfrió lo suficiente, levantó la cabeza de Nayeli y le acercó la taza a los labios. «Bebe, te hará bien». La niña bebió con dificultad, tosiendo entre sorbos, pero tragó suficiente. Isadora aplicó ungüento en las marcas de las muñecas y las vendó con cuidado. Luego cubrió a Nayeli con otra manta y se sentó a su lado. Afuera, el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban sobre las colinas. El viento soplaba con más fuerza, trayendo el olor del matorral seco. Isadora sabía que había cruzado una línea. Quien había puesto a Nayeli en ese sótano volvería. La decisión que tomó entonces no fue heroica ni impulsiva. Fue simple, directa. Isadora había llegado a ese lugar para desaparecer, para dejar que el desierto la tragara en silencio. Pero al encontrar a esa niña atada y febril en el sótano, comprendió que todavía le quedaba algo que hacer, algo que valía más que su propio cansancio. Se levantó y comenzó a prepararse. Reunió las pocas provisiones que tenía: pinole seco, frijoles, un cantil de cuero, cerillas, una manta gruesa. Revisó el establo y encontró que la yegua flaca que había comprado en Mesilla todavía estaba allí, masticando heno viejo con paciencia. La ensilló con movimientos rápidos. Luego cortó tiras de tela de una sábana y las ató alrededor de los cascos del animal para amortiguar el ruido. Cuando todo estuvo listo, regresó a la cabaña y envolvió a Nayeli en la manta. La niña abrió los ojos y la miró con una mezcla de miedo y esperanza. «Vamos a salir de aquí», le dijo Isadora en voz baja. «Vamos a encontrar a Kael». Al escuchar ese nombre, algo cambió en el rostro de Nayeli. Una chispa de vida que no estaba antes. Asintió débilmente y se dejó cargar. Isadora la subió a la yegua, montó detrás de ella y la sostuvo con firmeza contra su pecho. El sol se estaba poniendo cuando dejaron atrás la cabaña de pino y se internaron en las colinas. El cielo se teñía de naranjas y rojos que parecían arder sobre las montañas lejanas. Nayeli temblaba entre sus brazos, la fiebre todavía alta, el cuerpo pequeño, sacudido por escalofríos. No había plan más allá de alejarse. Isadora conocía las reglas básicas del desierto. Agua primero, refugio después, distancia siempre. Buscó con la mirada las señales que indicaban presencia de agua. Las manchas más verdes donde crecían arbustos, los cauces secos que bajaban de las alturas, las formaciones rocosas que podían ofrecer sombra. Nayeli, a pesar de su debilidad, comenzó a señalar con dedos temblorosos. Un gesto hacia la izquierda donde un grupo de pájaros volaba en círculos. Isadora entendió y dirigió la yegua hacia allí. Encontraron un arroyo casi seco, solo un hilo de agua que corría entre piedras cubiertas de musgo. Era suficiente. Desmontó con cuidado y llenó el cantil. El agua estaba fría y limpia. Le dio de beber a la niña despacio, pequeños sorbos. Luego mojó el paño y refrescó su frente nuevamente. «Kael», murmuró Nayeli mirando hacia las montañas. «Allá», señaló una formación de rocas que se alzaba como dientes quebrados contra el cielo oscurecido. Isadora asintió. No sabía si la niña estaba delirando o si realmente conocía el camino, pero decidió confiar. Montó nuevamente y dirigió la yegua hacia las rocas. El camino se volvía más difícil, lleno de piedras sueltas que obligaban al animal a avanzar con cautela. Detrás de ellas, en la cabaña, 3 hombres descubrían que su mercancía había desaparecido. Silas McCready llegó primero, un hombre corpulento de manos grandes y ojos fríos. Era capataz de un rancho grande al sur, acostumbrado a dar órdenes. Abel Rusk lo acompañaba más bajo, nervioso, con la placa de ayudante del comisario brillando en su chaleco. El tercero era Enoch Hale,
sin parentesco con Isadora a pesar del apellido compartido, un predicador que había llegado al territorio años atrás con la Biblia en una mano y ambiciones en la otra. Los tres bajaron al sótano y encontraron las correas cortadas, el poste vacío, las huellas de sangre seca en el suelo. Silas maldijo en voz baja. «La mujer», dijo mirando hacia arriba. «La maldita mujer se la llevó». Abel se retorcía las manos, calculando las consecuencias. Habían apostado mucho en este plan. La niña era la llave para forzar a Cael a firmar el acuerdo, a abandonar las tierras que su gente usaba para cazar y recoger agua. Sin ella, el plan se desmoronaba. Enoc subió primero, sus botas pesadas golpeando los peldaños con autoridad fabricada. «Habrá que encontrarlas», declaró con esa voz que usaba desde el púlpito. «No pueden haber ido lejos». Silas revisó el establo y vio que faltaba la yegua. Calculó mentalmente cuánta ventaja podían tener. 2, quizá 3 horas, si habían salido al caer la tarde. Suficiente para perderse en las colinas, pero no suficiente para llegar a territorio apache si no conocían el camino. «Vamos», ordenó montando su caballo. «Todavía hay luz». Los tres partieron al galope, siguiendo los rastros que la yegua había dejado en la tierra suelta. No les costó encontrar el camino. Isadora no había tenido tiempo de borrarlo y las marcas eran claras. Cascos de caballo, huellas de botas de mujer, el rastro de una manta arrastrando. Siguieron el arroyo, pasaron junto a las mismas piedras donde Isadora había dado agua a Nayeli y continuaron hacia las formaciones rocosas. Mientras tanto, Isadora encontró refugio bajo un saliente de roca donde la piedra formaba un techo natural. El lugar era estrecho pero protegido del viento. Bajó a Nayeli con cuidado y la recostó sobre la manta. La niña temblaba violentamente ahora, los dientes castañeteando. Isadora encendió un pequeño fuego con ramas secas y espinas, manteniendo las llamas bajas para que no produjeran demasiado humo. El calor comenzó a llenar el espacio reducido. Preparó más infusión de corteza de sauce y obligó a la niña a beber. Luego cocinó un puñado de pinole, mezclado con agua, una pasta espesa que Nayeli tragó con dificultad. No era mucho, pero era suficiente. Isadora se sentó junto al fuego y observó cómo las sombras danzaban sobre las paredes de roca. Afuera, la noche había caído completamente y las estrellas comenzaban a aparecer una por una. «¿Dónde está tu padre?», preguntó en voz baja. Nayeli la miró con esos ojos que parecían demasiado viejos para su edad. «Montañas», respondió, señalando hacia el norte. «Lejos». Isadora asintió. Lejos. Todo estaba siempre lejos en este territorio, pero habían comenzado y no había vuelta atrás. Los hombres que habían atado a Nayeli en ese sótano no iban a perdonar que una mujer les hubiera arruinado el plan. El fuego crepitaba abajo y Nayeli comenzó a quedarse dormida, acurrucada junto a Isadora. La mujer la cubrió con la manta y permaneció despierta, vigilante, escuchando cada sonido de la noche. El aullido lejano de un coyote, el viento soplando entre las rocas, el crujido de ramas secas. Cada ruido la ponía en alerta. Sabía que los hombres venían. Podía sentirlo como se siente una tormenta antes de que llegue. No se equivocaba. A menos de 1 hora de distancia, Silas y sus acompañantes habían encontrado las huellas que conducían hacia el saliente rocoso. Desmontaron y avanzaron a pie, en silencio, con la cautela de hombres acostumbrados a cazar. La luz de la luna era suficiente para ver el camino. Silas llevaba un rifle cargado, Abel una pistola que no sabía usar bien, y Enoc solo su libro y su convicción. Los tres se movían como sombras entre las rocas. Isadora los escuchó antes de verlos. El roce de una bota contra la piedra, el sonido de una respiración contenida. Se puso de pie en silencio, colocándose entre el fuego y la entrada del refugio. Nayeli dormía atrás, exhausta y febril.
Isadora no tenía armas más allá del pequeño cuchillo de curativos. No había plan heroico ni estrategia elaborada. Solo la determinación de no dejar que esos hombres volvieran a atar a una niña como si fuera ganado. «Salga de ahí, señora Hale». La voz de Silas resonó en la oscuridad, áspera y segura. «Sabemos que está ahí dentro. No haga esto más difícil». Isadora no respondió. Se quedó inmóvil, con la espalda contra la pared de roca, sintiendo el calor del fuego a su lado y el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Los pasos se acercaron más. Una figura se recortó contra la luz de la luna. Silas, con el rifle al hombro, mirando hacia el interior del refugio. «La niña viene con nosotros», dijo con voz plana, «y usted aprenderá a no meterse en lo que no le importa». Dio un paso adelante. Fue entonces cuando un silbido cortó el aire nocturno. Breve, agudo, como el sonido que hace el viento al pasar por una grieta estrecha. Una flecha se clavó en la roca junto a su cabeza, tan cerca que sintió el roce del emplumado contra su mejilla. Se volvió bruscamente, levantando el rifle, pero no vio nada. Otro silbido y una segunda flecha se hundió en el suelo a sus pies. Esta vez todos la vieron venir desde arriba, desde el borde del risco. Una figura oscura se recortó contra las estrellas, alto, inmóvil, con un arco en la mano y la postura de alguien que conoce el terreno como su propia piel. Kyle había llegado. El guerrero apache no apareció por casualidad. Había seguido el rastro durante días, desde el momento en que descubrió que Nayeli no estaba en el lugar donde la había dejado escondida meses atrás. Siguió entonces las huellas con la paciencia que le habían enseñado desde niño. Cada huella rota, cada rama doblada, cada piedra movida le contaba parte de la historia. Hombres blancos, 3 caballos, una niña que arrastraba los pies porque estaba débil. Los siguió hasta la cabaña de pino donde Isadora vivía sin saber que compraba una trampa. Llegó la noche en que ella sacó a Nayeli del sótano y observó desde las rocas cómo la mujer cargaba a su hija con cuidado, como si fuera algo precioso y frágil. No intervino entonces. Observó cómo Isadora preparaba provisiones, cómo envolvía los cascos de la yegua, cómo sostenía a Nayeli contra su pecho mientras cabalgaban, y decidió que esa mujer, quienquiera que fuese, no era su enemiga. Siguió a distancia, borrando sus huellas cuando era necesario, marcando el camino con pequeñas señales que solo él reconocería. Cuando Isadora se detuvo en el refugio bajo las rocas, Kyle subió al risco superior y esperó. Sabía que los hombres vendrían. Siempre venían. Cuando Silas McCready entró en su línea de visión, Kyle tensó la cuerda del arco. La primera flecha fue una advertencia, cerca pero no mortal. La segunda fue una declaración. «Esto no va a terminar como ustedes creen». Vio cómo los 3 hombres retrocedían, buscando cobertura entre las rocas. Silas levantó el rifle y disparó hacia donde creía que estaba el arquero. La bala rebotó en la piedra levantando chispas, pero Kyle ya se había movido. Conocía cada grieta, cada saliente, cada ruta de escape en estas colinas. Había crecido cazando en ellas. Abel Rusk intentó flanquear por la izquierda, subiendo por una pendiente de grava suelta. Kyle lo vio antes de que diera 3 pasos. Descendió por un sendero de cabras que solo él conocía y apareció detrás del ayudante del comisario. No usó el arco esta vez. Un golpe seco con el bastón de mezquite en la parte posterior de la rodilla y Abel cayó con un grito ahogado. Kyle le quitó la pistola y la lanzó barranco abajo. Enoch Hale gritó versículos en la oscuridad, su voz temblando entre la autoridad fingida y el miedo real. «El Señor castigará a los salvajes que se oponen al progreso», clamaba mientras retrocedía hacia donde habían dejado los caballos. Kyle no respondió. No necesitaba palabras. Apareció frente al predicador con la misma velocidad con que había desaparecido. Enoch
levantó su libro como escudo. Pero Cael solo lo miró con esos ojos oscuros que habían visto demasiada muerte. «Márchate», dijo en español entrecortado pero claro, «y no regreses». La amenaza no estaba en la voz, sino en la presencia, en la forma en que sostenía el arco. Enoc tropezó hacia atrás, dejó caer el libro y corrió hacia su caballo con una prisa que despojaba de dignidad su discurso previo. Silas fue el último en rendirse. Era hombre de frontera, acostumbrado a la violencia y no se asustaba fácilmente. Pero cuando vio a su caballo alejarse espantado por una piedra que Cael había lanzado con precisión, cuando sintió que estaba solo contra alguien que conocía el terreno mucho mejor que él, comprendió que esta batalla estaba perdida. Bajó el rifle lentamente y levantó las manos. «Esto no termina aquí», dijo con voz ronca. «Volveremos con más hombres». Cael asintió como si esperara esa respuesta. «Vengan», dijo con calma terrible, «y cada vez perderán más». Recogió el rifle de Silas y lo partió contra una roca, el metal doblándose con un gemido, la madera astillándose. Luego señaló hacia el sur. «Vete». Cuando los 3 hombres se alejaron a pie, derrotados y humillados, Cael bajó hacia el refugio donde Isadora esperaba con Nayeli. La mujer había salido de las sombras y permanecía en la entrada, sosteniendo el pequeño cuchillo de curativos con mano firme, aunque inútil. Sus ojos se encontraron a la luz del fuego que todavía ardía abajo. No había reconocimiento previo entre ellos, solo el entendimiento silencioso de 2 personas que habían protegido lo mismo. Cael bajó el arco y se arrodilló en la entrada del refugio. «Nayeli», dijo con voz que se quebraba a pesar de su control. La niña, despertada por los sonidos de la pelea, lo vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Padre», susurró antes de comenzar a llorar con sollozos que salían de lo más profundo. Cael entró al refugio y la abrazó con cuidado, mientras repetía palabras en apache que Isadora no entendía, pero cuyo significado era universal. «Te encontré. Estás a salvo, nunca más». Isadora retrocedió un paso, dándoles espacio, y sintió que sus propias piernas temblaban por primera vez desde que todo había comenzado. El peso de las últimas horas cayó sobre ella de golpe. Se apoyó contra la pared de roca y dejó que el cuchillo resbalara de sus dedos. Cael levantó la vista hacia ella, todavía sosteniendo a Nayeli. Sus ojos eran oscuros, pero había algo en ellos que Isadora reconoció. Gratitud sin palabras. «Gracias», dijo Cael en español. Isadora asintió sin poder hablar. La noche continuó a su alrededor, el fuego ardiendo bajo, las estrellas brillando sobre las rocas. Y en ese refugio estrecho bajo la piedra, 3 vidas se entrelazaron de formas que ninguno de ellos podía prever aún. Los días que siguieron se tejieron con la lentitud de quien reconstruye lo que otros rompieron. Cael no se marchó al amanecer como Isadora esperaba. Permaneció en el refugio hasta que Nayeli pudo caminar sin tambalearse, hasta que la fiebre bajó y los ojos de la niña volvieron a tener vida. Durante esos días, Isadora y Cael se comunicaron con gestos más que con palabras. Él traía agua fresca de un manantial escondido que solo él conocía. Ella preparaba infusiones y curaba las marcas de las muñecas de Nayeli con ungüentos. No había conversaciones largas ni explicaciones detalladas, solo intercambios necesarios. «¿Dolor?», preguntaba Isadora, señalando las muñecas vendadas. Nayeli negaba con la cabeza. «Mejor». Cael observaba en silencio cómo la mujer trabajaba con manos precisas, sin prisa pero sin vacilación, y veía en esos gestos algo que reconocía, alguien acostumbrado a cuidar, a sanar. Cuando Isadora preparaba comida, él traía raíces que desenterraba de lugares específicos, tubérculos que al cocinarlos se volvían suaves y nutritivos. Una tarde,
Mientras Nayeli dormía profundamente por primera vez en días, Kyle habló con más palabras de las que había usado hasta entonces. «Ellos querían mi tierra», dijo mirando el fuego. «Dijeron que si firmaba papel podía quedarme en un lugar pequeño. Si no firmaba, me quitarían todo». Su español era entrecortado pero comprensible. «Tomaron a Nayeli para obligarme». Isadora escuchó sin interrumpir. Entendía la lógica brutal detrás del plan. Había visto versiones de lo mismo en los campamentos militares. Hombres que usaban lo que otros amaban como palanca para conseguir lo que querían. «No van a detenerse», dijo finalmente. «Volverán con más hombres». Kyle asintió. «Lo sé». Se quedó en silencio durante un momento, y luego agregó: «Pero ahora saben que no estoy solo». La miró directamente, y por primera vez Isadora vio algo que no era solo agradecimiento, era reconocimiento. Habían luchado juntos sin planearlo, sin conocerse, movidos solo por la necesidad de proteger a una niña. Eso creaba un vínculo que las palabras no podían explicar, pero que ambos sentían con claridad. Cuando Nayeli estuvo suficientemente fuerte para viajar, Kyle propuso llevarlas a un lugar más seguro. «Mi pueblo», dijo señalando hacia el norte. «Anciano Tesegui cuida niños enfermos, conoce plantas, puede terminar lo que tú comenzaste». Isadora miró a la niña que dormía envuelta en mantas, su respiración ahora tranquila. La decisión no era difícil. No podía dejar a Nayeli ahora. Y regresar a la cabaña significaba entregarse a los hombres, que volverían buscando venganza. Viajaron de noche, siguiendo senderos que solo Kyle conocía. La yegua de Isadora cojeaba levemente, cansada por los días de viaje, pero resistió. Kyle caminaba adelante con Nayeli a sus espaldas, envuelta en una manta y sujeta con tiras de cuero que formaban una especie de cuna. Isadora lo seguía, observando cómo el guerrero se movía con una seguridad que venía del conocimiento de generaciones. Cada piedra, cada arbusto, cada formación rocosa le decía algo. Llegaron al campamento al tercer día de viaje. Era pequeño, apenas una docena de refugios de ramas y pieles extendidas sobre estructuras de madera. Pero estaba ubicado junto a un manantial que brotaba de entre las rocas y fluía formando un pequeño arroyo. Había mujeres trabajando con pieles, niños jugando con palos, ancianos sentados a la sombra hablando en voz baja. Todos se quedaron inmóviles cuando vieron llegar a Kyle con una mujer blanca. El anciano Tesegui salió de uno de los refugios. Era bajo, encorvado por los años, con el rostro surcado de arrugas profundas. Pero sus ojos eran claros y atentos. Habló con Kyle en apache durante varios minutos mientras observaba a Isadora y a Nayeli. Luego asintió y señaló un refugio apartado. «Pueden quedarse», tradujo Kyle, «pero no interfieran en nuestras costumbres». Isadora pasó las siguientes semanas en ese campamento, viviendo en un mundo que desconocía, pero que gradualmente comenzó a comprender. Tesegui la aceptó porque veía que sus conocimientos de curación eran genuinos. Trabajaron juntos sobre Nayeli, combinando las infusiones de Isadora con las ceremonias del anciano. La niña mejoró día a día hasta que finalmente pudo correr y jugar como cualquier otra criatura de su edad. Durante ese tiempo, Isadora aprendió. Aprendió a preparar harina de mezquite moliendo las vainas secas. Aprendió a reconocer las plantas que Tesegui usaba para diferentes males. La raíz que calmaba el dolor de estómago, la corteza que ayudaba con las infecciones, las hojas que bajaban la fiebre. Aprendió a leer el viento y saber cuándo traía lluvia, a distinguir las huellas de diferentes animales, a moverse por las rocas sin hacer ruido innecesario. Kyle también permanecía en el campamento, pero viajaba con frecuencia. Llevaba mensajes a otros grupos apaches, recolectaba información sobre los movimientos de colonos y soldados. Cuando regresaba, buscaba a Isadora y le contaba lo que había visto.
Noticias de más caravanas llegando al sur, de hombres con mapas midiendo terrenos, de rumores sobre una vía de ferrocarril. El cerco se estrechaba. Una noche, sentados junto al fuego mientras Nayeli dormía en el refugio, Kael habló de su esposa. Se llamaba Citlali, dijo mirando las brasas. Murió cuando los soldados atacaron nuestro campamento el año pasado, solo porque estábamos en un lugar que ellos querían para poner ganado. Su voz era plana, sin emoción aparente, pero Isadora notó cómo sus manos se cerraban en puños. Nayeli estaba con su abuela ese día, por eso vivió. Isadora no dijo nada. No había palabras que pudieran cambiar lo que había pasado. Solo extendió su mano y la puso sobre el puño cerrado de Kael. Él la miró, sorprendido por el gesto, y lentamente abrió los dedos. Sus palmas se tocaron brevemente antes de que ambos las apartaran. Pero algo había cambiado en ese contacto, un reconocimiento de que compartían más que una niña rescatada. Las semanas se convirtieron en meses. El verano dio paso al otoño y las noches se volvieron más frías. Isadora se dio cuenta de que ya no pensaba en desaparecer. La cabaña de pino, donde había planeado terminar su vida, parecía ahora parte de otra existencia. Aquí, en este campamento donde al principio fue vista con desconfianza, había encontrado propósito. Cuidaba de los niños cuando enfermaban, ayudaba a las mujeres con partos difíciles, compartía sus conocimientos con Tesegui, que a su vez le enseñaba los suyos. Kel la observaba trabajar y sentía algo que no había sentido desde la muerte de Citlali. No era lo mismo. Nunca sería lo mismo, pero era real. Esta mujer, que había aparecido como un accidente en su historia, que había salvado a su hija sin esperar nada a cambio, que había elegido proteger a una niña apache cuando lo más fácil habría sido mirar hacia otro lado. Había honor en eso. Había coraje. Una tarde, mientras Nayeli jugaba con otras niñas junto al arroyo, Kael se acercó a Isadora. Ella estaba machacando raíces para preparar un ungüento, el mortero descansando entre sus rodillas. «Quiero mostrarte algo», dijo Kael. Isadora levantó la vista sorprendida, dejó el mortero y lo siguió. Caminaron durante media hora por senderos que subían hacia las colinas. Kael no hablaba, solo avanzaba con esa seguridad silenciosa que Isadora había llegado a reconocer. Finalmente llegaron a un claro donde había restos de una estructura de madera. Postes quemados, piedras de un hogar, algunos objetos de cerámica rotos. «Aquí vivíamos», dijo Kael, «Citlali y yo, antes del ataque». Isadora miró los restos en silencio. Podía imaginar cómo había sido. Un hogar simple pero sólido. Un lugar donde una familia vivía y amaba. Todo destruido por hombres que veían solo tierra, nunca vidas. «Lo siento», murmuró. Kael asintió. «Vine a mostrarte esto porque quiero que entiendas algo. No te pido que olvides tu vida anterior. Solo te pido que consideres construir algo nuevo. Aquí, con Nayeli, conmigo». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Isadora sintió que su corazón se aceleraba. No había esperado esto, pero al mirarlo, al ver cómo la luz del atardecer iluminaba su rostro serio, comprendió que lo que sentía no era sorpresa. Era reconocimiento. Esto había estado creciendo desde aquella noche en el refugio de roca, desde cada gesto compartido, cada silencio cómodo. «No sé si puedo», dijo finalmente con honestidad que dolía. «He perdido tanto, he fallado tanto». Kael la miró con esos ojos oscuros que habían visto su propia cuota de pérdidas. «Todos hemos perdido, todos hemos fallado, pero seguimos aquí». Extendió su mano hacia ella, palma abierta. «No tiene que ser ahora, solo piénsalo». Isadora miró esa mano extendida y sintió el peso de todo lo que representaba. Aceptarla significaba comprometerse con una vida que nunca había imaginado.
Significaba quedarse en un territorio hostil donde los hombres como Silas seguirían viendo a los apaches como obstáculos que eliminar. Pero también significaba tener propósito, familia, un lugar donde pertenecer. Lentamente, casi con miedo, puso su mano sobre la de Kael. No dijeron nada más. Bajaron de vuelta al campamento en silencio, pero algo había cambiado entre ellos. Nayeli los vio llegar y corrió hacia ellos, tomándolos a ambos de las manos y tirando para que caminaran más rápido. La niña no sabía exactamente qué había pasado, pero sentía que algo bueno se estaba formando. Esa noche, el anciano Tesegui llamó a Kael a su refugio. Hablaron durante horas en apache mientras Isadora esperaba afuera, incapaz de dormir. Cuando Kael salió, su expresión era seria pero no oscura. Tesegui dice que has demostrado respeto por nuestras formas. Dice que Nayeli te ve como madre. Dice que si decidimos estar juntos, él bendecirá la unión según nuestras costumbres. Las palabras eran simples, pero su significado era profundo. Isadora sintió lágrimas inesperadas quemando sus ojos. Había llegado a este territorio para morir en soledad y en cambio estaba siendo ofrecida una nueva familia. «¿Qué dices tú?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué quieres tú?». Kael la miró durante un largo momento. Luego, con movimientos lentos como si temiera asustarla, levantó su mano y tocó suavemente su mejilla. El gesto era torpe, poco acostumbrado, pero contenía una ternura que las palabras no podían expresar. «Quiero que Nayeli tenga una madre. Quiero no estar solo cuando el sol se pone. Quiero construir algo que no puedan quitarnos, aunque intenten». Bajó la mano, pero no su mirada. «Te quiero a ti». El invierno llegó con vientos fríos, que bajaban de las montañas trayendo el olor de nieve lejana. El campamento se preparó para los meses duros, almacenando carne seca, reforzando los refugios, reuniendo leña. Isadora trabajó junto a las otras mujeres, aprendiendo técnicas de preservación. Salaba carne de venado, cosía pieles para hacer mantas, hilaba fibras de yuca para hacer cuerdas. Durante esos meses, Kael estuvo ausente más tiempo de lo habitual. Los rumores que traía eran cada vez más preocupantes. Silas McCready había reunido un grupo de hombres en Mesilla, prometiendo paga a quien ayudara a limpiar las colinas de apaches. Enoch Hale predicaba los domingos sobre el destino manifiesto. Abel Rusk seguía buscando maneras de probar que era útil, pero Kael también traía noticias de aliados inesperados. El padre Joaquín, un sacerdote anciano, había comenzado a hablar desde su púlpito sobre la injusticia de usar niños como rehenes. Algunas familias de colonos empezaban a cuestionar los métodos de Silas. No era mucho, pero era una grieta en el muro de hostilidad. Isadora sugirió algo que al principio pareció imposible. «¿Y si volvemos?», dijo una noche mientras estaban sentados junto al fuego con Nayeli dormida entre ellos. «¿A la cabaña?». Kael la miró como si hubiera sugerido saltar de un risco. «Nos están buscando». «Exactamente», respondió Isadora. «Nos están buscando aquí, en territorio apache. No esperarán que regresemos al lugar donde todo comenzó». La lógica era arriesgada pero sólida. La cabaña estaba abandonada y los hombres habían dejado de vigilarla después de semanas sin resultados. Si Isadora volvía abiertamente como propietaria legítima, sería difícil para Silas actuar sin evidencia de algún crimen. Y si Kael se mantenía cerca pero discreto, podrían enviar señales a otros grupos apaches, coordinar resistencia. Era peligroso, pero quedarse en el campamento también lo era. Tesegui los bendijo antes de partir. La ceremonia fue simple pero profunda. El anciano pintó símbolos en sus frentes con ceniza mezclada con grasa. Cantó palabras que Isadora no comprendió, pero cuyo poder sentía, y les dio a cada uno un amuleto hecho de semillas y piedras pequeñas. «Estos los protegerán», dijo a través de Kael, «pero solo si permanecen unidos. Separados, son débiles».
Juntos son fuertes como la roca. Partieron al amanecer de un día frío de febrero. Nayeli iba con ellos, montada adelante en el caballo de Kyle, envuelta en mantas. La niña había crecido durante los meses en el campamento, su rostro ya no mostraba las marcas de la fiebre y su voz había recuperado la alegría. Ya no tenía miedo de los espacios cerrados ni de las sombras. Había sanado no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. El viaje de regreso tomó 5 días. Viajaban con precaución, evitando los caminos principales, acampando en lugares escondidos. Kyle cazaba conejos que asaban sobre fuegos pequeños. Isadora preparaba tortillas de harina de mezquite que comían calientes. Por las noches, los 3 dormían cerca del fuego con Nayeli entre los 2 adultos, protegida del frío y de cualquier peligro. Llegaron a la cabaña al atardecer del 5.º día. El lugar se veía abandonado, fantasmal. La puerta colgaba abierta, las ventanas estaban cubiertas de polvo, pero la estructura principal se mantenía firme. Isadora desmontó y caminó hacia la entrada con el corazón acelerado. No había estado aquí desde aquella noche que parecía ahora tan lejana. Kyle la siguió con Nayeli. El guerrero miró alrededor con ojos evaluadores. «Es defendible», dijo finalmente, «con algunas mejoras». Isadora asintió. Bajó al sótano por primera vez desde entonces. La trampilla gimió al abrirse y el olor a tierra húmeda subió como un recuerdo. Bajó con una vela encendida. El poste seguía allí, las correas cortadas todavía colgando. Pero había algo más. En un rincón, bajo una tabla suelta, encontró un pequeño depósito. Había un saco de pinole, una navaja con mango de hueso, un par de mocasines de niño y un dibujo hecho con carbón sobre corteza, un ciervo corriendo. El dibujo era simple pero lleno de vida, claramente hecho por una mano infantil. Isadora subió con el dibujo en la mano y se lo mostró a Kyle. Él lo miró y sus ojos se llenaron de algo que podía haber sido dolor o alivio, o ambos. Nayeli lo hizo antes de que la tomaran. Yo lo dejé aquí con provisiones. Este era mi refugio de emergencia. Isadora entendió entonces la verdadera profundidad de la coincidencia. Ella había comprado la cabaña buscando un lugar donde morir, y ese lugar resultó ser exactamente donde Kyle había decidido esconder lo más importante que tenía. El amor de su vida había estado escondido literalmente en el sótano de la casa que compró sin saber que estaba entrando en una historia que cambiaría todo. «Lo guardé», dijo mostrándole el dibujo a Nayeli. La niña lo tomó con cuidado y lo sostuvo contra su pecho. «Para mí», murmuró sonriendo, «mi siervo». Esa noche limpiaron la cabaña, barrieron el polvo, repararon la puerta, encendieron fuego en el hogar. Kyle salió y regresó con ramas de enebro que tejió para hacer un nuevo colchón. Isadora colocó su manta sobre las ramas y Nayeli se acostó inmediatamente, exhausta del viaje. Los 2 adultos se sentaron juntos frente al fuego, sin tocarse pero cerca. «Va a ser difícil», dijo Kyle mirando las llamas, «cuando sepan que estamos aquí». «Todo ha sido difícil», respondió Isadora. «Esto solo es otro tipo de difícil». Se quedaron en silencio durante un momento, y luego agregó, «Pero tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos una razón para luchar que no es solo tierra o dinero. Tenemos a Nayeli y nos tenemos entre nosotros». Kyle la miró y asintió lentamente. Extendió su mano y ella la tomó. Se quedaron así, con los dedos entrelazados, mirando el fuego que calentaba la cabaña que ahora era hogar. La noticia de que Isadora Hale había regresado a la cabaña llegó a Mesilla en menos de una semana. Las mujeres que iban al arroyo a lavar ropa la vieron sacando agua del pozo. Los comerciantes que pasaban por el camino notaron humo saliendo de la chimenea, y los rumores comenzaron de nuevo. Pero también había voces diferentes ahora.
El padre Joaquín había sembrado dudas suficientes para que algunos comenzaran a cuestionar la narrativa. «¿Qué crimen ha cometido exactamente?», preguntaba doña Mercedes, una anciana cuyo hijo había muerto en guerra. «¿Salvar a una niña de morir de sed?». Otros, especialmente madres con hijos propios, recordaban la imagen de Nayeli atada en ese sótano y sentían incomodidad. No todos los apaches eran enemigos, no todos los conflictos se resolvían con violencia. Silas McCready, sin embargo, no tenía dudas. Para él, la situación era simple. Una mujer blanca había traicionado a su propia gente ayudando a un salvaje, y eso no podía quedar sin respuesta. Reunió a sus hombres, 11 en total, y planeó un ataque. Irían a la cabaña, arrestarían a Isadora, quitarían a la niña y matarían a Kyle si aparecía. Pero Kyle había aprendido hacía mucho tiempo a leer los signos. Vio el movimiento inusual en Mesilla cuando fue a comerciar pieles, escuchó conversaciones susurradas en la cantina, sabía lo que se venía. Regresó a la cabaña y comenzó a prepararse, no para huir, para defender. Reforzó las ventanas con tablones, excavó trincheras poco profundas alrededor de la cabaña, preparó flechas y verificó su arco. El ataque llegó 3 días después, al amanecer. 11 jinetes aparecieron en el horizonte levantando polvo. Silas al frente, Abel a su derecha, Enoc más atrás sosteniendo su Biblia. Rodearon la cabaña manteniendo distancia de rifle. «Isadora Jale», gritó Silas, «entrégate y nadie saldrá herido». Isadora salió a la puerta pero no bajó de la pequeña escalera. Se quedó en el umbral, visible pero protegida por el marco. «Esta es mi propiedad», dijo con voz clara. «Tengo papeles que lo prueban. No tienen derecho a estar aquí». Silas escupió en el suelo. «Estás albergando a un fugitivo. Eso es razón suficiente». «Nayeli no es propiedad», respondió Isadora con calma que no sentía. «Es una niña, y esta es su casa tanto como mía». Una flecha cortó el aire y se clavó en el suelo justo frente al caballo de Enoc. El animal retrocedió asustado. Kael apareció en el techo de la cabaña donde había subido por la parte trasera sin ser visto. «Esta mujer tiene más derecho que tú a decidir quién vive en su casa». Los hombres levantaron sus rifles, pero vacilaron. Uno era Kael en el techo con vista clara de todos ellos. No sabían cuántos más podrían estar escondidos en las colinas, y había algo en la forma en que Isadora se mantenía firme que hacía que este ataque repentinamente pareciera menos justificado. Fue entonces cuando apareció un grupo inesperado. El padre Joaquín llegó en su mula desvencijada, seguido por doña Mercedes y otras 5 mujeres del pueblo. El sacerdote se interpuso entre los jinetes armados y la cabaña. «¿Qué es esto?», demandó con voz que temblaba más por rabia que por miedo. «¿11 hombres armados atacando a una mujer y una niña?» «Esto no es asunto suyo, padre», gruñó Silas. El sacerdote levantó su bastón y lo clavó en el suelo. «Es asunto mío cuando mis feligreses actúan como ladrones en vez de cristianos. Esta mujer no ha cometido crimen». Doña Mercedes agregó: «Mis hijos están enterrados defendiendo esta tierra. No lo hicieron para que hombres como ustedes persigan niñas inocentes». Los 11 jinetes se vieron atrapados entre 2 fuegos. Kael bajó del techo con movimientos fluidos. Caminó hacia Silas sin arrogancia pero sin miedo. «Pueden irse ahora», dijo mirándolo directamente. «O pueden quedarse y aprender que esta tierra no se gana con violencia contra niños». Nadie tomó su mano, pero tampoco continuaron el ataque. Lentamente, uno por uno, los jinetes dieron vuelta a sus caballos. Silas fue el último en irse, lanzando una mirada final llena de amenazas no cumplidas. Cuando se alejaron, el silencio que dejaron era más profundo que cualquier palabra. Isadora bajó de la escalera con piernas temblorosas. Kael la sostuvo antes de que cayera. Nayeli salió corriendo de la cabaña y se abrazó a ambos.
Los años siguientes trajeron más desafíos, pero también consolidación. Silas dejó el territorio, vencido no por violencia, sino por falta de ganancias. Enoc encontró otro pueblo. Abel se volvió herrero. La cabaña se expandió. Cael construyó 2 cuartos más. Un jardín comenzó a crecer donde Isadora cultivaba plantas medicinales. Nayeli enseñaba a su hermano Nahuel, nacido 2 años después, los nombres de pájaros y el sonido que hacían. La ceremonia donde Tesegui los había unido se convirtió en leyenda silenciosa. No fue reconocida por ningún gobierno, pero para ellos era más real que cualquier papel. Habían elegido construir juntos algo que otros querían destruir, y lo habían logrado no con violencia indiscriminada, sino con la paciencia de quien siembra en tierra difícil, sabiendo que la cosecha demora, pero llega. Isadora estableció una práctica de curación que atendía tanto a colonos como a apaches. No cobraba a quienes no podían pagar, aceptaba maíz, leche, favores. Cael trabajaba mejorando la cabaña, compartiendo conocimiento sobre agua escondida con rancheros vecinos. La gratitud creaba grietas más efectivas que la violencia. Una tarde de primavera, años después, cuando Nahuel tenía 5 años y Nayeli 15, Isadora se sentó en la escalera mirando cómo sus hijos jugaban cerca del pozo. Cael se acercó y se sentó junto a ella. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó ella sin mirarlo. De todo lo que dejaste por estar aquí. Cael observó a sus hijos antes de responder. Dejé una vida que otros querían destruir. Encontré otra que construimos juntos. No hay arrepentimiento en eso. Tomó su mano. ¿Y tú? Viniste aquí para morir. Isadora sonrió. Vine aquí para morir. Encontré razones para vivir. No me arrepiento. Años después, cuando Nayeli se casó y Nahuel comenzó a aprender el oficio de curador, Isadora reflexionó sobre el camino que la había traído hasta allí. Todo había comenzado con una compra impulsiva de una cabaña barata donde planeaba desaparecer. Había bajado al sótano esperando encontrar nada y había encontrado todo. Una niña que necesitaba salvación, un hombre que necesitaba compañera y ella misma necesitando propósito. El amor de su vida había estado escondido en ese sótano, esperando en forma de una niña atada a un poste. No era el amor romántico de historias simples, sino algo más complejo y real. Era amor construido sobre elecciones repetidas, sobre defender juntos lo que otros querían destruir. Era amor que no había llegado como rayo, sino como semilla, que creció lentamente hasta convertirse en árbol que daba sombra. La cabaña seguía en pie, más fuerte ahora. Las paredes reforzadas por Cael, el jardín cultivado por Isadora, los símbolos tallados por sus hijos. Era hogar en el sentido más profundo. Y en las noches, cuando Cael e Isadora se sentaban juntos bajo las estrellas, ambos sabían que lo que habían construido era más fuerte que cualquier odio. Habían convertido un lugar de cautiverio en santuario. Habían transformado heridas en sabiduría y habían probado que el amor puede florecer incluso en el desierto más árido. El sol se ponía sobre las colinas de Nuevo México, pintando el mismo cielo que había visto todo comenzar, pero ahora las sombras eran de paz, y la cabaña que Isadora había comprado para ser su tumba se había convertido en la cuna de una familia que desafiaba las categorías que otros insistían en imponer. Una familia que probaba cada día que el amor verdadero no conoce fronteras, que la voluntad humana no pueda cruzar.